¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en otra entrega de Reflexionemos Juntos. Como siempre, estoy acompañado de mi hermano y amigo Carlos Carrión. Un placer estar contigo, hermano, una vez más. El placer es mío. Esta semana vamos a estudiar acerca de Deuteronomio en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es esto? En el Nuevo Testamento, Carrión, no hay un libro llamado Deuteronomio. Entonces la pregunta sería, ¿verdad? Encontramos vestigios, encontramos fragmentos, encontramos Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Yo pienso que sí. Dicho sea de paso, el Nuevo Testamento hace mención al Antiguo Testamento y lo podemos ver, el ejemplo perfecto es Jesús. El escrito está. Y es cuando Él se enfrenta a la tentación y su manera de responder a ese momento tan difícil que Él pasó fue con un escrito está. Y ese escrito está fue de Deuteronomio. Él citó Deuteronomio. Absolutamente. Entonces, eso es obvio porque en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Claro. Existía lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Pero no existía el Nuevo. El Nuevo llega a nosotros siglos más adelante. De todos esos autores que hacen su propia autoría de lo que vivieron con Jesús, otros que escribieron citando otros y así sucesivamente, pero no existía el Nuevo Testamento, existía el Antiguo Testamento. Y a eso quizá la respuesta de por qué todavía hoy usamos el Antiguo Testamento, porque es vigente, es vigente. El ser humano no ha cambiado. Entonces, toda la Biblia es vigente. Entonces, nosotros llamamos Antiguo Testamento, le llamamos Nuevo Testamento, pero literalmente es lo mismo. El mismo ser humano que va a la misma deriva una vez. El mismo ser humano. Las mentiras son las mismas, los propósitos son los mismos, las acusaciones, el dolor es el mismo, el sufrimiento es el mismo. Nada ha cambiado, ni va a cambiar. En filosofía se dice que la historia es repetitiva, es inclinada, porque se repite. Es lo mismo. Incluso en nuestro tiempo podemos ver cómo viene la moda otra vez de los 70, de los 80, porque el ser humano no cambia, es lo mismo. Entonces, en ese mismo concepto, que es curioso que hablamos sobre la conducta humana, que es repetitiva, entra el tema de la tentación. Y cómo Satanás, que es el experto tentando, tiene demasiados siglos tentando, ¿verdad? Desde antes de la caída, desde antes de que el hombre conociera el pecado, pues Satanás ya estaba haciendo lo que mejor sabe hacer que la gente peque. Primero comenzó en el cielo, ¿verdad? Con sus ángeles compatriotas, sus iguales, aunque él era el ángel, el arcángel, el ángel de ángeles, era él, ¿verdad? La mano derecha. Era un personaje, Lucifer, era el lucero de la mañana. Bueno, pues desde ese entonces él viene practicando lo que se llama la tentación, tentar al ser humano, y tentó a Jesús. Jesús cita el Antiguo Testamento, pero hablemos de esta tentación. ¿Qué hay de especial en la tentación que se le hace a Jesús en el desierto por el mismo Satanás? Bueno, para entender eso bastante bien, Satanás sabía quién era Jesús. Correcto. Él sabía. Y trata de hacer algo muy, muy curioso. Trata de separar a Jesús de Dios. Y le presenta tres cosas que eran literalmente, si él las hubiese hecho, no hubiese sucedido absolutamente nada, porque era verdad. Él era suficientemente capaz de convertir la piedra en pan. La piedra en pan. No hubiese pasado nada. Pudo haberse tirado del precipicio y los ángeles lo hubiesen protegido. Como también pudo haberle dicho a Satanás, mira, este mundo me pertenece. Yo soy de ahora en adelante, Todas esas cosas lo pudo haber hecho, pero todas ellas lograban un solo objetivo: separar a Jesús de su Padre. Y es exactamente lo que sucede con Adán y Eva. El propósito era separarlos. ¿Ustedes verdaderamente piensan que van a morir? Yo pienso que no es eso lo que va a suceder. Van a ustedes a ser dioses. Separó a Adán y a Eva
de Dios. Y es interesante ver que las tentaciones a las que Satanás somete a nuestros primeros padres y a Jesús parecen no tener ningún tipo de problema, como acabas de señalar, no parecen ser pecado. Por ejemplo, convierte esta piedra en pan, es una necesidad. Satanás está atacando el hambre que pasaba Jesús. Tenía ya 40 días sin comer. Entonces será legítimo que comiera, que hiciera un milagro para convertir la piedra en pan. Y comer es una necesidad humana. ¿No? Yo no veo el pecado ahí, ¿verdad que sí? En lo adelante, protección. Mira, si eres hijo de Dios, entonces tírate de este monte alto y dice la Escritura, escrito está, también se sabe la Biblia. Cuidado ahí, que también se sabe la Biblia. Escrito está, a sus ángeles mandarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, parecen ser tentaciones inofensivas. Toda tentación es inofensiva. Se presenta de una forma inofensiva. Se presenta de una forma inofensiva. Ataca nuestra necesidad, ya sea física, ya sea económica, ya sea de necesidad de cariño, necesidad de afecto. Cualquier necesidad de nosotros, Él la convierte en una manera de desafiar o de romper esa unión con Dios. Y ahí es donde nosotros entra nuestra humanidad. Es lo que nosotros hemos guardado como humanos. Y es el orgullo, la vanidad, todo eso que nosotros tenemos como para preservar nuestra vida. Y aflora como pecado. ¿Okay? Y lo único que probamos con eso es que no confiamos en Dios, que confiamos más en nuestra habilidad, confiamos más en nuestra inteligencia. No dejamos que Dios sea el que controle o el que prime en nuestras decisiones. Y eso es lo que quería Satanás y eso es lo que quiere Satanás en cada uno de nosotros. Y en este proceso de ser tentados, caer o no caer, ¿verdad? Viene la gran pregunta, ¿dónde entra la ley aquí? Nosotros tenemos una ley que puede ser interpretada. Estamos hablando de la ley. Recuerden que Deuteronomio cita la ley en varias formas. Y estamos hablando de Deuteronomio en el Nuevo Testamento. ¿Cómo vemos el tema de la ley en el Nuevo Testamento si incluso en Gálatas podemos encontrar citas complicadas como que la ley fue clavada en el madero, algunos interpretan? ¿Qué pasa con la ley en el Nuevo Testamento? Mira, lo único que en realidad fue clavado en el madero fue una manera de ver la ley. No la ley en sí, sino una manera de ver la ley. Que en aquel momento los mismos israelitas habían llegado a entender cómo era, qué era la ley. Una serie de reglas que estaban basadas en la humanidad de uno mismo. Yo quiero demostrar que yo puedo guardar la ley. Y cuando yo guardo la ley, yo soy superior a mi hermano de lado, porque mi hermano de lado no cumple la ley como yo la cumplo. Esa manera de guardar la ley, ese concepto de poner la ley por encima de Dios, de poner la ley por encima del amor a Dios, eso es lo único que fue clavado en el madero, no fue la ley. Y la forma de ver la ley para humillar a mi prójimo. Para humillar a tu prójimo, para sentirte superior, para sentirte que eres tú el que tiene valor, y es todo lo contrario. Y lo que Jesús realmente clavó en la ley fue la culpabilidad que estaba sobre nosotros por violar esa ley. Exactamente. Entonces, lo que realmente pasó en la ley en la cruz fue la vindicación, la reivindicación de la ley. Porque Jesús está muriendo porque alguien violó esa ley. Y Jesús está diciendo, bueno, estoy clavado en el madero porque ustedes violaron la ley. Entonces, estoy aquí para que ustedes simplemente de ahora en adelante vengan a la cruz a buscar mi justicia y ver si de alguna manera pueden guardar esa ley que habían violado. Ese es el amor que nos tiene. Ese es el amor que nos tiene. Ese es el amor que nos tiene. Que llega un momento en que Él dice la única forma de solucionar el problema
del ser humano es yo muriendo por ellos, yo tomando sus culpas en lugar de ellos. Y la gran pregunta, ¿quién es Jesús para tomar nuestro lugar en la cruz? ¿Quién es Jesús? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el que está muriendo? Porque muchas personas lo ven como, murió un superhombre. Murió un extraordinario ser humano. El hombre que cambió la historia. Pero ¿quién fue que murió en la cruz? ¿Qué implicaciones hay aquí? Mira, la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros nacemos, literalmente empezamos a morir. Desde el momento en que nosotros abrimos los ojos, ya estamos muriendo. Eso es así. ¿Okay? No hay ser humano que no muera. Todos morimos. Eso es la naturaleza humana. Pero no fuimos creados para morir. Dios no nos creó para morir. Nosotros hemos sido creados para vivir. Jesús entiende eso. Jesús lo vive. Jesús sufre el sufrimiento del pecado, lo vive Él antes que nosotros. Y ese sufrimiento que Él tiene lo absorbe. Nunca entenderemos ni podremos entender qué es la encarnación. No lo podemos entender. Bueno, nosotros creemos que la eternidad será utilizada para estudiar el misterio de la salvación. Porque es un misterio. La salvación es un misterio. Es un misterio, exactamente. Es un regalo, es un misterio. Es un regalo y tenemos que darnos cuenta lo grande, por un lado, lo horroroso que es el pecado. Y por otro lado, subrayar lo grande que es el amor de Dios y el amor de Jesús por cada uno de nosotros. O sea, algo tan detrimental, tan horroroso. La Biblia dice que el estado del hombre es absolutamente pecaminoso, que no hay forma de curarlo, no la hay. No hay ciencia, no hay tecnología que puede curar el problema del pecado. Lo único que puede solucionar el problema del pecado es Jesús. Y el problema de la tentación es que definitivamente ataca nuestras debilidades, aquellas cosas que alimentamos. Y por eso es que Jesús nos ama tanto, por eso es que Jesús se entrega en la cruz, porque Jesús dice, mis hijos, yo sé por lo que ustedes están pasando. Exacto. Porque el diablo nos ataca por donde, el diablo nos conoce, nos vive estudiando día a día, nos vive estudiando. Entonces él sabe exactamente cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras flaquezas. Todo. Y por ahí viene, y por eso la tentación es tan apetitosa, es tan atractiva. Pero ahí entra el amor de Jesús por nosotros. Él nos ofrece ayuda, socorro en la tentación. ¿Lo has dicho tú? Eso es lo que es. Porque Él la venció. Él la venció. Él la venció. Y la venció por nosotros. Correcto. O sea, para demostrarnos que, número uno, que Él nos ama. Número uno, que Él nos ama. Y número dos, que solamente a través de Él podemos vencerla. No está en nosotros. No tenemos la fuerza. No tenemos la fuerza. Solamente a través de mirando a Jesús, viendo lo que Él hizo por nosotros, puede causar ese deseo grande en nosotros. Y el Espíritu Santo ayuda, toma eso y lo convierte y nos transforma. La Biblia en ningún momento nos llama a hacer cosas imposibles. Las cosas imposibles las hace Dios. Absolutamente. Él nos anima, nos llama a creer en Él, a vivir cerca de Él. Esa separación que Satanás quería lograr o quiere lograr cuando nos tienta, Dios quiere que nos mantengamos cerca de Él, cerquita de Él. ¿Cómo hacemos eso? Eso no es complejo. Exactamente. Orar y estudiar la Biblia y compartir el Evangelio. Eso es básicamente lo que nos lleva a un estado
de ser redimidos. ¿Cómo podemos ser más fuertes cada día? Orando. Leyendo la Biblia. Mientras más lo hagamos, más fuertes seremos. Porque Jesús nunca alimentó el pecado. De Él aprendemos que santificándonos, leyendo la Biblia, orando cada día, buscando las cosas que son de arriba cada día, vamos a ser más fuertes. El diablo tendrá menos puertas por donde entrar. Entonces nuestro llamado en estas reflexiones, ¿qué hacer cada día para ser mejores hijos de Dios? Buscarlo, conocerlo, estudiar la Biblia, ir a la iglesia, vaya a la iglesia también, la comunidad cristiana, predique el evangelio, ayude a otros. Ayuda a tu prójimo, especialmente en este tiempo de las Navidades. Exacto. Expresa el amor por el prójimo. Correcto. Y vamos a tratar de buscar esa intimidad con Dios cada día. Cuando venga la tentación, podremos resistir con su ayuda y con el poder del Espíritu Santo. Absolutamente. Hermano Carrión, un placer siempre hablar contigo. Placer es mío. Nos vemos en la próxima.